Mis padres le dijeron a mi hermano que podía quedarse con mi casa porque estoy soltero y él tiene esposa e hijos. Parte 1. Soy un hombre soltero en mis primeros 30 años. Tengo un hermano que tiene 29 años y ya tiene 4 hijos. Tuvo su primer hijo a los 22 años, y el segundo llegó un año después. Luego el tercero 2 años después de eso. Y el cuarto nació hace unos meses. Su esposa, mi cuñada, y yo no nos llevamos bien, ya que siempre le gusta intentar sacarme de mis casillas actuando con superioridad. Luego se convierte en una dramática reina de la victimización extrema si yo le respondo de alguna manera. Puede llorar en un instante y montar un espectáculo extremadamente convincente para obtener simpatía de casi cualquier persona. Mis padres y mi hermano la adoran, a pesar de que saben cómo es en realidad y simplemente no les importa. Es muy atractiva, eso lo admito. Pero es tan horrible que nunca podría sentirme atraído por ella. Además, se niega a trabajar en cualquier empleo, a pesar de tener un título universitario, y mi madre la ayuda con los niños todo el día. Por lo tanto, sus finanzas dependen por completo de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse vivir en ningún lugar que no sea la casa de mis padres. Y la privacidad es un problema con todos ellos bajo un mismo techo en una casa de 3 habitaciones que fue construida en los años 60. Cuando éramos niños, mi hermano menor también era el favorito evidente. Tenemos 3 años de diferencia en edad, pero él desarrolló un complejo de superioridad porque yo era castigado severamente si me vengaba de sus travesuras de alguna manera en aquel entonces. Era obvio que mis padres lo cuidaban mucho más porque él recibía la mayor parte de todo, a menos que alguien les llamara la atención por ello. Lo cual sucedió bastante seguido por otros miembros de la familia. Por eso mis padres nos empacaron y nos mudaron a unos 150 kilómetros de distancia. Así generalmente solo nos verían en las vacaciones ya que era un viaje de 3 horas. Mi hermano se volvió físicamente abusivo conmigo en varias ocasiones, coqueteó sin cesar con mi primera novia hasta el punto en que ella rompió conmigo, y se reía de cualquier desgracia que me sucediera. Y mis padres simplemente me decían que lo aguantara cuando estaba molesto por ello. Solo recibía un trato igual cuando mis padres querían mantener las apariencias. Admito que fue bastante divertido ver las expresiones en sus rostros cuando tenían que tratarme igual que a mí, hermano en cumpleaños y Navidad porque había otras personas presentes. Teníamos parientes muy entrometidos a quienes les encantaba el chisme y el drama. Así que mis padres hicieron lo posible por ocultar lo que realmente estaba sucediendo y me amenazaron con quitarme todas mis cosas si no me callaba. Si algo, simplemente hicieron que mis padres celebraran aún más cuando cumplí 18 años y me fui porque significaba que ya no tenían que cuidar de mí. Ni siquiera había terminado la secundaria cuando me fui. Pero dormir en el sofá de amigos era mucho mejor que vivir con ellos. Desde ese momento, por lo general solo veía a mis padres y a mi hermano en las vacaciones, al igual que el resto de la familia. El comienzo de la pandemia en 2020 no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de arrendamiento del condominio porque mi compañero de cuarto también perdió su trabajo y ninguno de nosotros podía pagar el lugar con el dinero del desempleo. Era un condominio alquilado de 2 habitaciones que realmente me encantaba. Al final del contrato de arrendamiento, mi compañero de cuarto se fue temprano para mudarse con familiares, y tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto iba a quedarme sin hogar si no reducía mis posesiones al mínimo. Realmente no debería haber alquilado un lugar tan caro. Pero me gustaba vivir bien. Hasta que esa vida no me fue amable. Y me di cuenta de que debería haber estado viviendo en un lugar mucho más económico para poder ahorrar más dinero, como respaldo. Pero tenía un plan. Tengo una camioneta simplemente porque siempre me han gustado las camionetas, así que encontré una caravana en buen estado por $1000 y la coloqué en mi camioneta para poder vivir en ella por un tiempo. Se suponía que sería temporal, pero terminé viviendo en ella mucho más tiempo de lo que había pensado. Originalmente, esperaba poder vivir en la caravana en la casa de mis padres, donde mi hermano y su familia todavía residen. Pero cuando les pregunté a mis padres si podía quedarme por un tiempo, me dijeron que tenían la casa llena y que no me querían allí. Además, no habíamos tenido una buena relación en la última década. Dijeron que solo estarían de acuerdo en que dejara la caravana allí si les pagaba básicamente lo que costaría alquilar un apartamento en mi área. Era demasiado caro solo para estacionar la caravana. Estaba sin trabajo y tratando de ahorrar tanto dinero del desempleo como pudiera hasta encontrar un nuevo empleo. Prácticamente estaría viviendo en un apartamento con ese precio de alquiler que estaban pidiendo. Mis padres llamaron a mi caravana un engorro visual y me dijeron que me largara, ya que no podíamos llegar a un acuerdo. Y a mi cuñada le pareció absolutamente gracioso que tuviera que vivir en una caravana. Mi hermano se unió a ella señalándome y burlándose de mí, llamándome un vagabundo sin hogar. Estacioné mi camioneta /diagonal caravana en un estacionamiento de una tienda para dormir la primera noche, en la que no tenía a dónde ir. Me sentí aterrorizado pensando que alguien pudiera intentar entrar. Puedo decirles que esa noche no dormí bien.
No tenía ningún otro lugar al que pudiera ir, ya que los otros parientes que tenían casas estaban bastante lejos, y todos mis amigos vivían en apartamentos. Además, estaba muy apegado a mi área. Así que no quería simplemente irme. También tenía mi correo redirigido a un apartamento de un amigo. Era la única forma en que aún podía recibir mi correo. Encontrar un lugar estable para estacionar fue bastante difícil. Busqué trabajo similar al que tenía antes durante meses. En ese tiempo, tuve que lidiar con muchas cosas. Desde mendigos y drogadictos, hasta personas que exigían que me fuera porque mi caravana era una molestia visual. En un momento, alguien que me pidió que me moviera afirmó ser parte de una asociación de propietarios. Ni siquiera estaba estacionado en una calle con casas. Y cuando pregunté qué asociación de propietarios, se volvieron increíblemente agresivos y me amenazaron. De todas formas, moví mi caravana solo para evitar problemas. Para tener un suministro constante de electricidad, aprendí a usar un cable de extensión largo para conectarme donde pudiera y recargar las baterías de mi caravana. Esto significaba entrar sigilosamente y conectarlo a un enchufe exterior de un edificio al estacionarme en la calle. Sé que es algo incorrecto de hacer. Pero tenía que mantener cargadas mis baterías para que el refrigerador se mantuviera frío. Tenía una pequeña batería de energía solar para cargar mi teléfono. Pero no tenía un generador ni nada parecido. Y los generadores son ruidosos y requieren combustible de todos modos. Así que hice lo que tenía que hacer. Después de meses viviendo así, finalmente logré conseguir un nuevo empleo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no involucrara el comercio minorista. Trabajé en el comercio minorista mientras estaba en la universidad y me prometí a mí mismo que nunca lo haría, de nuevo. Aunque estuve a punto de romper esa promesa. Todavía estaba recibiendo dinero del desempleo. Pero no tenía un lugar estable para vivir mientras lo recibía. Y no quería seguir sin trabajo cuando se acabara. Además, me aburría mucho. Tenía poco más que hacer que leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil, usar mi teléfono o computadora portátil, y tomar nota de dónde podía estacionarme y qué baños públicos locales podía usar. Envidio un poco que en Japón tengan baños públicos. Realmente podríamos usar cosas así aquí. Cuando finalmente conseguí un nuevo empleo, prácticamente viví en el estacionamiento de atrás del edificio, cerca del almacén, en espacios de estacionamiento de empleados que nadie más parecía utilizar porque estaban tan en la parte trasera que la zona prácticamente estaba olvidada. A mi jefe / propietario de la empresa realmente le gustó este arreglo porque estaba dispuesto a tomar cualquier turno que pudiera obtener, siempre y cuando tuviera suficiente sueño. Incluso me permitió quitar la caravana de mi camioneta y colocarla en uno de los espacios para que pudiera conducir sin ella. No estoy seguro de si esto era legal, pero nadie nos molestó al respecto. Durante todo el tiempo que viví allí, no tuve que lidiar con muchos intrusos. Hubo algunos, pero los guardias de seguridad lo sacaron. Estuve prácticamente en servicio casi todo el tiempo que me necesitaban, y trabajaba prácticamente todos los días de la semana. Mi jefe me permitió conectar mi caravana al edificio para tener electricidad y agua, y pagaba una pequeña cantidad de alquiler trabajando gratis los domingos cuando nadie más estaba en la oficina, excepto el conserje y el guardia de seguridad. Más allá de eso, generalmente tenía que ducharme en el apartamento de un amigo o en mi gimnasio local, ya que la caravana no tenía ducha, solo un inodoro portátil. Y no quería llenarlo porque vaciarlo es una tarea desagradable. Así que usé otros baños tanto como pude. Tenía una llave del almacén y podía usar el baño allí en cualquier momento. Incluso llegué a ser muy amigo del guardia de seguridad nocturno. Desde entonces se ha convertido en uno de mis amigos más cercanos. La caravana era fácil de calentar en invierno con un pequeño calentador eléctrico. Los veranos no fueron divertidos, sin embargo. La caravana no tenía aire acondicionado, así que tuve que conseguir un aire acondicionado portátil usado solo para hacerla más soportable. Hice mucho dinero en horas extra y aprendí habilidades nuevas de otros empleados. Finalmente, a mediados de este año, conseguí un puesto mejor en la empresa como supervisor, y comencé a ganar un salario mejor que en mi antiguo trabajo. Eso fue cuando decidí que quería una casa. El susto que me llevé al perder mi condominio me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Busqué algo cerca de mi trabajo y encontré, a solo 2 millas de distancia, una casa móvil de 3 habitaciones en una propiedad pequeña. Pero de alguna manera logré conseguirla por $10,000 menos que el precio de venta. Utilicé casi todos mis ahorros para el pago inicial y fui aprobado para un préstamo hipotecario. Finalmente, ya no tendría que vivir en una caravana. Había suficiente espacio para respaldar mi camioneta detrás de la casa para quitar la caravana y configurarla en el patio trasero. Así que la puse allí como su propio pequeño edificio, por si acaso quisiera usarla de nuevo. Cuando ya estaba completamente establecido en la casa, fui lo suficientemente tonto como para presumirlo. Mi familia vio la publicación y ahí es donde realmente comienza este lío.
Después de unas semanas, mis padres y mi hermano, junto con su familia, vinieron de visita completamente sin previo aviso para hacer un recorrido por mi hogar. Ni siquiera les había dado mi dirección. Así que no sé cómo averiguaron dónde vivo. Ninguno de mis amigos ha confesado, y ningún otro miembro de la familia me visitó antes de eso. Así que me pregunto si me siguieron en el trabajo y me siguieron hasta casa o algo así. Realmente no me sorprendería. Una vez que abrí la puerta, prácticamente todos entraron empujándose como turistas alborotados. Luego comenzaron a hacerse como en casa. Todos siguieron husmeando y mi cuñada tenía esta sonrisa espeluznante que me lanzaba repetidamente. Y solo más tarde me di cuenta de por qué. Y me enojó más que un toro en esteroides al que le picó un avispón. Mis padres no dejaban de hablar de cuánto espacio extra tengo ahora. Y es demasiado para alguien como yo que no tiene esposa ni hijos. Claro, no ahora. Pero tal vez algún día, y mi hermano seguía comentando cómo había más espacio que en la casa de nuestros padres, y mi casa estaba más cerca de su trabajo también. Señales de alarma por todos lados, lo sé. Finalmente, mi hermano me pidió hablar en privado. Todos los demás salieron de la habitación de repente y se acumularon en el porche delantero. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de que habían planeado algo. Mi hermano, llamémoslo Dan para simplificar, dijo que la casa era demasiado grande para mí solo. Y que debería dejar que él se mudara con su familia porque su esposa está embarazada del cuarto hijo. Y mi casa está mucho más cerca de su trabajo. Señaló que ya tengo el camper, así que podría vivir en eso afuera mientras ellos viven en la casa principal. Y quiero señalar que Dan nunca mencionó una vez ofrecer alquiler. Cabe señalar que tiene un buen trabajo. También comenzó a hablar sobre cómo habría cambios e incluso toques de queda. Y que no podría entrar en cualquier momento sin previo aviso. Si no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando había perdido la cabeza. Pero Dan perdió la chaveta hace mucho tiempo gracias a nuestros padres que lo trataban como si fuera el centro del mundo. Intenté hablar, pero él siguió hablando por encima de mí como si yo no tuviera voz en el asunto. No había forma de que alquilara mi casa o partes de mi casa a él. A otras personas tal vez, solo para poder pagar la hipoteca más fácilmente. Pero ciertamente no a él ni a su desagradable esposa. He oído hablar de esta misma situación en vídeos en línea muchas veces. Y ni una sola vez pensé que realmente lo viviría porque me parecía tan absurdo. Pero mis padres, mi hermano y mi cuñada encajan en la descripción de un montón de locos narcisistas y entitulados. Así que tomé mi teléfono y lo puse a grabar. Luego lo sostuve. Dan ni siquiera parecía importarle o darse cuenta de que lo había hecho, y seguía sentado allí con los brazos agitándose mientras hablaba de todas las razones por las que necesitaba mi casa. Luego pasó de decir eso a actuar como si ya estuviera hecho y trató de estrecharme la mano. Ahí fue cuando finalmente mostré mi determinación y dije ni en sueños. Y lo dije lo suficientemente alto como para que Dan retrocediera por un segundo. Rara vez había alzado tanto la voz ante él porque nuestros padres me castigaban cada vez que lo hacía. Pero esta era mi casa, no la de ellos. Mi columna vertebral puede brillar tanto como quiera aquí. Me levanté y luego le dije que mi casa no estaba en juego. Y actuar como si le permitiera mudarse solo porque lo quieren, no lo hará realidad. Compré mi casa para mí, y no es mi culpa que siga teniendo más hijos y tenga que seguir viviendo con nuestros padres porque no puede permitirse mudarse. Dan se acercó físicamente a mí lo más que pudo sin tocarme y dijo que no merecía la casa, y que necesitaba un lugar mejor para que viviera su familia. Me reí en su cara y le dije que eso era una completa tontería porque trabajé duro para poder comprar mi casa. Por supuesto que me la merecía. Dan comenzó a gritar que no tengo esposa ni hijos, y que no necesito todo ese espacio. Así que más vale que se lo dé a él. Le dije que no le iba a dar nada. Y ni siquiera ofreció pagarme el alquiler. Si lo dejara mudarse, seguiría cubriendo toda la hipoteca de mi casa sin siquiera poder vivir en mi propia casa. Luego Dan me dijo que no debería tener que pagar alquiler porque su familia es lo primero, y nuestros padres dijeron que iba a hacer esto, y lo haré. Grité como si su palabra fuera ley o algo así. Y le dije a Dan que no tenían el derecho ni el poder para darme mi casa. Luego, según el guión, mis padres y mi cuñada irrumpieron nuevamente por la puerta principal y me rodearon para intentar obligarme a aceptar. Hubo mucha pelea. Pero para resumir desde este punto en adelante, escuché la frase "hazlo por Dan" muchas más veces de las que puedo recordar. En medio de la pelea, les dije a todos que no tenían voz en mi vida ni en mi casa. Y que salieran antes de que llamara a la policía. Mi cuñada gritó más fuerte hacia mí sobre cómo estaba embarazada nuevamente, y no podía hacerme esto. Le dije que no le hice nada, simplemente asumió que podía tomar y tomar de mí como si yo lo permitiera. No tenía ninguna obligación hacia ella ni hacia su familia. Luego la llamé una perra creída que nunca tuvo respeto por mí. Así que no me importa lo que piense. Ni cuántos hijos tenga. No vivirá en mi casa. Bueno,
Eso la enfureció lo suficiente como para atacarme. Me pegó un buen golpe en la cara e intentó hacer más, pero mi hermano la detuvo pateando y gritando. Ella seguía exigiéndole que la soltara para poder rascarme los ojos. El teléfono que tenía en la mano grabó prácticamente todo. Así que lo sostuve y dije que iba a llamar a la policía si no se iban enseguida. Mis padres le dijeron a Dan que se iban. Luego mi madre dijo que tenía una semana para recapacitar. Le dije que no lo haría, y que no volvieran. Luego le dije a mi cuñada que mi teléfono grabó todo, y si intenta algo, presentaré cargos por agresión. Gritó hacia mí y luego salió corriendo llorando a gritos con las manos en la cara. Mi madre fue la última en salir por la puerta y dijo que más me vale hacer esto por Dan y mi cuñada. Respondí diciéndole que no lo haré. La familia crió a mi hermano menor como el hijo dorado, así que me abrí camino en la vida por mi cuenta. Luego perdí todo y no quisieron ayudarme cuando más los necesitaba. Terminé viviendo en una caravana durante años hasta que me recuperé y compré una casa después de ahorrar mucho. Ahora mis padres quieren mi casa porque quieren que mi hermano y su familia vivan allí, y que yo viva en la caravana en el patio trasero. Mi hermano actuó como si ya estuviera todo resuelto porque nuestros padres lo dijeron. Los eché a todos. Después de haber echado a mis padres, hermano y cuñada por intentar forzarme a ceder mi nueva casa a mi hermano, inmediatamente fui a mis redes sociales y les conté toda la historia a toda la familia. Se difundió bastante rápido, pero no encontrarás nada ahora porque todo fue eliminado hace un tiempo y puse mi perfil en privado. Publiqué sobre esto porque sabía que lo primero que mi familia haría cuando llegara a casa es tratar de torcer el evento para hacerme parecer el villano. Y tenía razón. Pero tenía alrededor de una hora para empezar antes que ellos. Y tenía evidencia de vídeo para respaldar mi historia sobre lo que habían hecho. No planeo mostrar el vídeo aquí. Así que no preguntes. Ser proactivo funcionó porque conseguí que varios miembros de la familia estuvieran de mi lado de inmediato. Mis padres, hermano y cuñada deben haber estado listos para escribir su propia publicación, pero ya era demasiado tarde. Así que ni siquiera se molestaron en mentir mucho. Mis padres, Dan y mi cuñada tenían algunos monos voladores que los apoyaban. Pero no mucho más. Muchos otros sabían lo entitulados que ya eran. Entonces, lo que sucedió fue algo que todos entendieron y aceptaron rápidamente. Hubo una persona en particular que me llamó. No sé quién era. Pero me regañaron diciéndome que era un hermano horrible y que necesitaba abrir paso a un verdadero hombre de familia. Simplemente terminé la llamada y bloqueé el número. Esto no se repitió. La semana pasó y mis padres aparecieron con Dan en mi porche delantero tal como dijeron que lo harían en su ultimátum anterior. Tocaron el timbre como locos y también golpearon la puerta hasta que finalmente respondí. La abrí solo un poco y trataron de entrar de nuevo. Pero había instalado unas cadenas que lo impedían, e incluso me apoyé contra la puerta como medida de seguridad. Mi padre y mi hermano exigieron que los dejara entrar. Pero dije que estaba grabando todo en la cámara y llamaría a la policía si intentaban entrar por la fuerza de nuevo. Mi madre los calmó, y luego en su tono más dulce y falso, me preguntó si estaba listo para dejar que mi hermano se mudara. Les dije a ella y al resto que se fueran a la mierda y nunca volvieran. Mi madre puso lágrimas de cocodrilo y me preguntó por qué no podía hacer esto por Dan porque es mi amado hermano. Me reí y luego le dije bruscamente que no lo amo como hermano porque me trató como basura durante años, y ellos solo lo alentaron a hacerlo. Son padres terribles, y él es un hermano terrible. Luego les dije que se fueran o llamaría a la policía lo más pronto posible. Todos se fueron sorprendentemente fácilmente, aparte del llanto ruidoso de mi madre y las miradas sucias que me daban los demás. Uno podría decir que hacerlos irse fue sorprendentemente fácil. Pensé que todo el lío había terminado. Pero supongo que debería haberlos tomado más en serio, porque tenían otros planes estúpidos. Llegué a casa más tarde esa semana, un viernes por la noche, y encontré un camión de mudanzas y la minivan de mi hermano estacionados en mi camino de entrada. Era Dan y su familia allí moviendo cosas. Me saludó con una sonrisa burlona cuando me vio. Estaba furioso y les dije a él y al resto de su familia que se detuvieran. Pero mi cuñada dijo con suficiencia que les gustara o no, se mudaban. Y luego, de la manera más falsa posible, mientras inclinaba la cabeza y hacía pucheros con los labios, dijo que estaba bien, porque mi mamá lo permitió. Y siempre debería escuchar lo que mi mamá me dice. Me enfurecí solo de escuchar esas palabras y al ver su cara de perra presumida. Así que me encerré en mi camioneta para llamar a la policía de inmediato. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, mi cuñada comenzó a golpear mi ventana y gritarme que dejara de hacerlo. Y que no podía hacer esto porque ella y Dan necesitaban la casa. Y gritó, ¿por qué no puedes hacer esto por Dan? Respondí con a la mierda con Dan. Es mi maldita casa, no la suya. Luego amenazó con rayar el costado de mi camioneta a menos que dejara de llamar a la policía. Todo lo cual el operador del 911 escuchó gracias a que la ventana estaba ligeramente abierta.
Le dije a mi cuñada que si dañaba mi camioneta, la demandaría. Y ella fue lo suficientemente inteligente como para retirarse. Cuando llegó la policía, Dan y mi cuñada junto con sus hijos se habían encerrado en mi casa. Les conté a los policías lo que había sucedido, así como les mostré mi nueva licencia de conducir con mi dirección actual. Luego, cuando fuimos a mi puerta principal, vi que habían cambiado la cerradura. Y la cerradura antigua estaba tirada en el porche, con el centro perforado, y la broca que usaron estaba justo al lado, con un juego completo de brocas de Harbor Freight. Podrían haber sido más estúpidos dejando evidencia así. Señalé la cerradura rota y la broca, y luego le di a la policía un resumen de todos los eventos que sucedieron antes. Bueno, supongo que Dan llamó a nuestros padres en algún momento después de que llegué a casa. Porque aparecieron mientras hablaba con los policías. Mis padres mintieron de inmediato y comenzaron a decir que yo había aceptado alquilar mi casa a mi hermano y su familia. Dije que esa era una mentira fácil de demostrar de una forma u otra. Así que Dan y mi cuñada finalmente salieron de mi casa con algunos papeles en la mano. Ambos parecían muy satisfechos, como si de alguna manera me hubieran superado. Habían redactado e impreso un falso contrato de alquiler. Pero mi firma no estaba en él. Había una, pero no se parecía en nada a mi letra. No creo que ninguno de ellos haya visto mi firma en realidad. Así que eso fue increíblemente estúpido de su parte. Le dije a mis padres y a Dan que eso era una estafa descarada y estúpida. Y si la policía investigaba, descubrirían fácilmente eso. Y no creo que ir a la cárcel y al juzgado les haga ningún bien. Incluso podría hacer que Dan pierda su trabajo, que es su único medio de sustento para su familia. También dije que obtendría un abogado y demandaría por daños si algo mío se perdía, se robaba o se rompía. Y también llamaría a CPS para asegurarme. Dan se puso pálido y se veía realmente asustado cuando dije todo eso, pero mi madre se interpuso entre nosotros y recalcó que solo tenía que poner fin a esto. Luego fue hacia mi cuñada y habló con ella en voz baja durante un minuto mientras mi padre hablaba con Dan. Mi cuñada instantáneamente comenzó a llorar en voz alta y rasgó los papeles falsos del contrato de alquiler en pedacitos y los lanzó como confeti, solo para que un oficial les dijera que recogieran los pedazos de papel o los multaría por ensuciar. Ambos policías en este punto tenían una expresión de "no me pagan lo suficiente por esto" en sus caras. Dan tuvo que comenzar a decirle a sus hijos que volvieran a cargar sus cosas en el camión de mudanzas. Todos los niños estaban llorando, y el mayor sollozaba que no tendría su propia habitación ahora. Mi cuñada y Dan reunieron a sus hijos para intentar hacer un último intento patético de culpabilidad con la triste rutina familiar. Ya sabes, donde todos se reúnen en una especie de abrazo grupal mientras miran en una dirección. Juro que creo que lo habían practicado de antemano. Todos los niños tenían la misma mirada suplicante con labios temblorosos. Mi cuñada seguía frotando su vientre embarazado y girando la cabeza para parecer un cachorro triste, y mi hermano solo puso la cara más triste posible y dijo: "Por favor, no hagas esto. Necesitamos poder vivir aquí". Pero no vacilé y les dije que siguieran empacando. Todos los niños y mi cuñada aumentaron el llanto al nivel 11, y Dan me gritó: "¿Estás satisfecho contigo mismo? Nos has negado un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia". Terminé riendo como un maniático y le respondí que lo que él estaba tratando de hacer era tomar, no compartir. Y no importa cuánto lloren, no les permitiré que se muden porque él ya no es mi hermano. Es solo un caprichoso entitulado que cree que puede tomar lo que quiera de mí, como cuando éramos niños. Dan comenzó a maldecirme hasta que los policías le dijeron que se calmara o lo arrestarían independientemente de si yo quería presentar cargos. Succionó sus labios y se veía una mezcla de miedo y supremamente enojado. Le pregunté a los policías si podían quedarse hasta que mis padres, hermano y cuñada se fueran. Y dijeron que no tenían intención de irse hasta que esto se resolviera. De hecho, en los siguientes minutos, 2 policías se convirtieron en 4, ya que llegaron más por alguna razón. Eso les dio a mis padres un incentivo adicional para irse. Hice que Dan me diera las llaves de la nueva cerradura que había puesto en mi puerta principal. Aunque obtuve otra cerradura al día siguiente de todos modos porque no sabía si tenía copias de las llaves o no, a él le costó mucho darlas. Luego, en lugar de dármelas, las lanzó por la calle y en una alcantarilla mientras decía que fuera a buscarlas yo mismo. Pero uno de los policías lo regañó por eso y lo hizo ir a buscarlas. Tuvo que quitar la rejilla solo para acceder a ellas. Y se ensució bastante en el proceso. Cuando recuperó las llaves, simplemente resopló y luego las tiró en mi mano. Luego les dije a todos que se fueran y nunca volvieran. Mi madre dijo que sería desheredado por esto, como si eso fuera algún tipo de amenaza para mí. Y lo dije en voz alta para que lo escucharan. Luego, de manera sarcástica, dije algo como: "Oh no. Eso significa que no podré ir a ninguna festividad con ustedes donde siempre me tratan mal a todos modos. Porque Dan siempre ha sido su hijo favorito. Me trataron tan mal cuando crecía que si Dan necesita un donante de órganos, no le daría nada.
Así que hagan lo que siempre me dijeron que hiciera cuando me trataban mal todos ustedes, y chúpenla. Mis padres quedaron atónitos después de que dije todo eso. Y el cuarteto de policías los miraba bastante juzgadores también. Te lo digo, si quieres poner a los padres desagradables como los míos en aprietos, confróntalos frente a la policía. Porque probablemente no intentarán nada realmente estúpido en ese momento. Mi madre comenzó a llorar y se fue. Mi padre simplemente se paró allí mirándome como si quisiera golpearme. Y Dan simplemente sostuvo a sus hijos en derrota. Ah, y mi cuñada estaba teniendo un berrinche en mi césped delantero. Finalmente, todos formaron una fila entregando cajas y sacaron sus cosas de mi casa. Nada había sido desempacado todavía. Así que todo fue sacado bastante rápido. Pero mientras lo hacían, mi madre seguía diciendo que no era demasiado tarde y que todavía podía hacerlo por Dan varias veces. Cada vez tratando de negociar más y más para tratar de hacerme cambiar de opinión. Dijo que Dan podía pagarme el alquiler si los dejaba quedarse. Y cuando eso no funcionó, dijo que podría mudarme de nuevo con ellos para que Dan alquilara mi casa y no tuviera que compartir el edificio. Le dije que se callara y siguiera empacando cajas porque no quiero a Dan ni a su familia cerca. No quiero su dinero y ciertamente no quiero vivir con él o mis padres nunca más después de cómo me trataron cuando era niño. Hacer un trato con mis padres sería como hacer un trato con el diablo para mí. Mi cuñada terminó teniendo otro berrinche después de escuchar eso y tiró una caja al suelo. Luego se sentó en el suelo para tener una fiesta de lástima porque no quería volver a compartir una casa con mis padres. Y simplemente se sentó mirándome con malicia hasta que mi hermano finalmente la convenció de conducir la minivan a casa. Y tan pronto como se fueron todos, volví a conectarme en línea y les conté a todos lo que había sucedido. Mis padres estaban demasiado avergonzados para intentar defender sus acciones esta vez. Y mientras la familia estaba algo dividida antes de este incidente, ahora estaba completamente de mi lado. Casi toda la familia se puso de mi lado después de este incidente. Y aquellos que no lo hicieron simplemente no están de parte de nadie. No importa cuánto mis padres intentaran antes con la línea, lo hicimos por Dan, nadie escuchaba más. Así que cualquier apoyo familiar restante que tuvieran se ha ido ahora. Muchos en la familia que esperaba que no se pusieran de mi lado, lo hicieron. Eso incluye a los antiguos o monos voladores. Así que supongo que finalmente han tenido suficiente. Alrededor de ese tiempo, ofrecí hospedar a la mitad de la familia en la próxima Nochebuena en mi nueva casa. Mis padres no fueron invitados. Curiosamente, no fui bloqueado en los perfiles de mi hermano y mi cuñada. Y vi que mi cuñada tuvo a su cuarto bebé a principios de noviembre. Todavía están viviendo con mis padres. Estoy bastante seguro de que sabían que los estaba observando, porque mi cuñada seguía haciendo publicaciones pasivo-agresivas cada 2 semanas más o menos sobre no tener suficiente espacio mientras vivía con mis padres. Probablemente para ver si todavía podía culpabilizarme. Y estoy seguro de que eso está volviendo locos a mi madre y padre porque no están teniendo paz y tranquilidad en su vejez con 3 niños ruidosos y molestos, una cuñada mentalmente inestable, mi hermano hijo dorado y un recién nacido en la casa todo al mismo tiempo. Tal vez podrían mudarse a una casa rodante en su propio patio trasero y dejar que Dan se haga cargo de su casa, por completo. Podrían tener un poco de paz entonces. Sí, podrían hacerlo por Dan.